Bueno, pues hoy vamos a ver los fundamentos de la mecánica cuántica. Ni que decir tiene que esto es bastante complicado y de hecho nosotros vamos a pasar por este tema de una manera bastante rapidita y simplemente viendo cuatro esbozos de lo que es la mecánica cuántica. No vamos a hacer ningún tipo de números, sino simplemente un poco estudiar de qué va esto de la mecánica cuántica. Bueno, la primera diferencia es que mientras que los modelos atómicos anteriores, que no hemos quedado de recordarlo en el modelo atómico de Bohr, pues eran debidos sobre todo digamos, a una persona, que era la que la había desarrollado. En este caso, el caso de la mecánica cuántica, el átomo cuántico, digamos, pues está basado en los descubrimientos, los avances de varias personas. Entonces, claro, no tiene un nombre concreto, sino simplemente se llama modelo actual del átomo, modelo cuántico del átomo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los, digamos, los pasos o los fundamentos por los cuales se empezó a crear este átomo cuántico? Bueno, el principio ya lo hemos visto, que es la cuantización de la energía, que se debe principalmente a Planck y a Einstein, ¿vale? En realidad fue Planck el primero en hablar de ella, pero Planck sorprendentemente renegaba un poquito de lo que había descubierto, mientras que fue Einstein el que demostró que realmente sí, que lo que estaba diciendo Planck era correcto. Ya lo hemos visto, según Planck, la energía electromagnética o la radiación electromagnética, que es la luz, pues tiene un comportamiento ondulatorio salvo que se ponga a interaccionar con la materia. En ese caso se comporta como si fuera una partícula, a esa partícula se le llama fotón y tiene una determinada energía que es una constante que era totalmente novedosa y que pasó a llamarse constante de Planck por la frecuencia de la luz electromagnética. Esto era como pequeños, pues, ¿cómo llamarlo? Pequeños corpúsculos o pequeños granitos de energía que, con los que se interaccionaba con la materia. Y no se podía dividir. Es decir, que era, digamos, por eso se le llama cuantización, porque estaba cuantizado. Para que vosotros lo entendáis, un ejemplo de cuantizado sería el dinero. Si yo utilizo dinero para ir a una tienda a comprar, yo puedo comprar o intercambiar dinero pues en euros, en 50 céntimos, hasta un céntimo, pero no puedo bajar de un céntimo. ¿Por qué? Porque está cuantizado. Es decir, yo no puedo comprar algo que sea 0,25 céntimos. Eh, ¿Por qué? Pues porque no voy a tener moneda para hacerlo. Pues estas serían las monedas. Estas serían las monedas con la cual la luz interacciona con la materia. Estos cuantos de luz. Bueno, pues dicho de otra manera, la luz tendrían dos comportamientos, uno de onda cuando viaja por el espacio o por el aire y de corpúsculo cuando interacciona con algo. Y si es de corpúsculo, pues utiliza esta expresión. Bueno, pues este sería el primer esbozo de lo que sería la mecánica cuántica y pasamos al segundo de los fundamentos postulados de la mecánica cuántica, que es la dualidad onda-corpúsculo de la materia. Esta sí que es más rara todavía. Esta es debida a Louis de Broglie, fijaros que ya estamos en el año 1924, y que Louis de Broglie tuvo una idea bastante genial. Decía, él pensaba que como la luz tenía una naturaleza dual, como acabamos de ver, algunas veces se comporta como una onda y otras veces como un corpúsculo, pues, ¿por qué no en la materia algunas veces se podría comportar como onda? Es decir, lo mismo que pasaba con la luz, pero al revés. ¿Vale? Esto, digamos que sería ampliar la naturaleza dual, como de onda corpúscula, a todas las partículas que se encuentren en movimiento. Esa es la idea. Bueno, esto nosotros no lo observamos en la vida real, es decir, si yo me pongo a correr, yo no aparezco como una onda, sino sigo apareciendo como una partícula. Es decir, que esto lógicamente solamente debe ser visible en el mundo microscópico, o más que en el mundo microscópico, que casi tampoco, en el mundo de los átomos, es decir, muchísimo más pequeño que el mundo microscópico que yo puedo ver con un microscopio óptico, por ejemplo. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por el bajísimo valor de la constante H. Ya lo he dicho varias veces que esta constante H es una constante de la naturaleza y que su valor implica que la naturaleza y que lo que nos rodea es como nosotros lo vemos. Bueno, pues si yo digo que cuando algo se mueve se comporta como una onda, tiene que tener una longitud de onda y la longitud de onda tiene que seguir estas expresiones. H partido de m por v. M es la masa, v es la velocidad de la partícula y h es la constante de Planck. Como esta constante de Planck es tan enormemente pequeña, pues por eso, para que esto tenga un valor apreciable, necesitamos que la masa también sea muy pequeña. Porque como no lo sea, el valor que nos sale aquí es totalmente ridículo y hace que la longitud de onda pues, prácticamente no se observe. Es decir, que no se observe ningún tipo de onda. Bueno, sorprendentemente esta ecuación de Broglie
explica cuál era la condición extraña que ponía Bohr. ¿Os acordáis lo de la condición que ponía Bohr para decir que su órbita era estacionaria? Bueno, pues sale directamente de esta ecuación de Broglie. Para ello recordamos que decía, para ello lo que nosotros decíamos era que si yo supongo que el electrón es como si fuera una onda, fijaros lo que estamos diciendo, lo de que la materia también tiene una naturaleza ondulatoria, solo estaría permitida aquellas órbitas, como esta que yo he dibujado aquí, en la cual la onda se cierre sobre sí misma. ¿Veis cómo se cierra sobre sí misma? Sería una onda estacionaria. Para que esto se cumpla, la longitud de la circunferencia, que sería 2πr, tiene que ser igual a n veces la longitud de onda. No nos vamos a enrollar mucho con esto, pero si yo cambio lambda con la longitud de onda por la expresión que acabamos de ver, pues nos sale perfectamente la condición de Bohr, ¿vale? De su órbita estacionaria. No es que esto sea muy importante, pero simplemente es para que veáis cómo, digamos que Bohr no sabía por qué, pero estaba ya empezando a aplicar conceptos de mecánica cuántica. Bueno, esto realmente es la práctica real, porque claro, que yo diga que un electrón, que uno lo ve como una particulita, ¿no? Que sea así, puede ser una onda, un poco extraño. Bueno, pues resulta que es tan así que hoy tenemos aparatos que funcionan gracias a esto. Uno de los más famosos son los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos, que alguna vez habréis escuchado hablar de ellos, que son uno de los más potentes que tenemos, no el más potente, pero uno de los más potentes, utilizan haces de electrones como ondas. En vez de utilizar la luz, se utilizan haces de electrones. Y es el hecho de que estos haces de electrones se comporten como ondas, se difracten y todo eso, lo que da lugar a que pueda ser utilizado como un microscopio. Es decir, que es tan cierto como que lo utilizamos para hacer aparatos hoy basándonos en esta idea. Yo he puesto aquí una foto de una hormiga vista en un microscopio electrónico. Fijaros, la capacidad que tiene de aumento de estos microscopios electrónicos, que ya digo que está basado en la idea de Broglie de la dualidad onda-corpúsculo para el caso de los electrones. Bueno, pues vamos a la siguiente, que es el principio de incertidumbre, que yo creo que es básico en lo que es la mecánica cuántica, que es enunciado por Heisenberg. Heisenberg era un físico alemán y nos decía que es imposible conocer con exactitud, es decir, a la vez, la velocidad y la posición de una partícula. Es decir, siempre que yo examine la velocidad y la posición que tiene una partícula, voy a cometer un error. Y ese error siempre tiene que ser superior a este número. H, otra vez la constante Planck, lo vuelvo a repetir, cualquier cosa que esté relacionada con la mecánica cuántica aparecerá la constante H dividido entre 4pi. Como H es muy chiquitito, enormemente chiquitito, recordad que era 6,63 por 10 elevado a menos 34, ¿no? Pues el error que vamos a cometer es muy pequeño, pero existe. Otra vez, en el mundo real yo no tengo ningún problema. Es decir, si yo voy a determinar la velocidad a la que se mueve un coche y su posición, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Pues porque las dos componentes son muy grandes, entonces siempre esto no va a tener ninguna importancia. Pero si yo me voy al mundo a través de los átomos, aquí sí que estas variaciones van a tener importancia. Tanto como que me va a impedir conocer exactamente la velocidad y la posición de un electrón. Bueno, en algunos libros esto se dice que es debido al mismo hecho de medirlo, pero en realidad no es así, ¿eh? El tema es que desde un punto de vista de mecánica cuántica, el mismo proceso de observación lo perturba. Entonces, cuando yo voy a medir la velocidad de la partícula, me impide ya calcular la posición porque ya lo he perturbado. Y al revés, si yo mido la posición, pues ya he perturbado la velocidad. Pero no es un problema de que mi instrumento de medida esté mal. Si, aunque tuviéramos el mejor instrumento de medida del mundo, siempre tendríamos el principio de incertidumbre. Ya digo que en la vida real esto no tiene ninguna importancia, pero es fundamental en el estudio del átomo. De hecho, ya tenemos que renunciar directamente a conocer la posición de un átomo, porque siempre, de un electrón, porque siempre vamos a tener una cierta incertidumbre en su posición. Bueno, pues os queda la última, que fue la ecuación de Rödinger, que fue la última en aparecer y que, bueno, es fundamental hoy en día y que introduce un nuevo concepto que es el de función de onda. Vamos a ver que todo esto es muy rapidito y muy por encima, por favor, entenderlo, que es muy difícil que esto a nuestro nivel podamos entender gran cosa, sino que simplemente es una idea así general para saber de qué va, ¿de acuerdo?
Bueno, como si yo he dicho que el electrón tiene un comportamiento ondulatorio, yo puedo describirlo con lo que se llama una función de onda, es decir, algo que me describa esa onda. Esa función de onda la obtuvo Rödinger a partir de una ecuación. La ecuación se las trae, no sé si lo estáis viendo, no os preocupéis que nadie os va a preguntar de ella, pero aquí lo importante es que esa función de onda la vamos a llamar nosotros así, sí, ¿vale? Para que resolvamos esta ecuación, tenemos que poner una serie de condiciones a la hora de obtener esta función de onda. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que la función no puede ser discontinua, es decir, tiene que ser siempre continua, como habéis estudiado en matemáticas, no puede tener un valor infinito en ningún punto y no puede tener varios valores para un mismo punto. Ya, esto simplemente es para que sepáis cómo se soluciona. Esto se resuelve y se obtiene una serie de valores de energía y de función de onda. De hecho, los dos están relacionados entre sí. Hubo muchas discusiones de qué significaba esta ecuación de onda y sobre todo esta función de onda, ¿vale? La función de onda sí. De hecho, hay varias interpretaciones. La más conocida, que es la que yo estoy dando a vosotros, es la que dice que la función de onda es lo único que yo puedo saber de nuestro electrón. Es decir, realmente casi no tiene ni sentido hablar de lo que es un electrón sin hablar de la función, de su función de onda. Es decir, la función de onda es todo lo que, digamos, todo lo que yo puedo saber de ese electrón va incluido dentro de esta función de onda que sale de la ecuación de Rödinger. Es la única manera de tener información sobre el electrón. Después de discutir mucho qué significaba esta función de onda, se dieron cuenta los físicos que si yo cogía esta función de onda y la elevaba al cuadrado y la estudiaba en una determinada región del espacio, su valor me indicaba la probabilidad de encontrar al electrón en ese punto, ¿vale? Es decir, en ese punto, en esa región del espacio. Entonces, yo lo que esta función de onda me permite, o mejor dicho, su cuadrado, es que me dice qué probabilidad tengo de encontrar al electrón en ese punto o en esa región del espacio. Cada una de estas soluciones, de estas funciones phi, se le llaman orbitales. Y un orbital es una de estas soluciones que nosotros hemos encontrado en la ecuación de Rödinger. ¿Cómo represento estas funciones? Bueno, pues normalmente a estos orbitales se les representa cogiendo una zona del espacio en la cual es muy probable que ahí se encuentre el electrón. Vuelvo a repetir que esto suena un poco raro porque me diréis, pero el electrón está ahí. Vamos a ver, el electrón no podemos saber dónde está, recordad lo del principio de incertidumbre, es decir, nosotros podemos hacer una idea de por dónde anda ese electrón, pero no podemos saber dónde está. Para poder hacerlo tendríamos que determinar dónde se encuentre, entonces digamos que el electrón ya salta de esa función de onda, no nos vamos a meter en este lío, pero simplemente es que sepáis que simplemente el orbital es una zona en la que es muy probable encontrar a ese, ¿vale? Encontrar a ese electrón. De hecho, se representa el 90%, una zona en la cual hay una posibilidad superior al 90% de encontrar el electrón. Este sería un ejemplo del que os estoy poniendo. Esta esferita significa que un electrón que esté en este orbital, si yo intento encontrarlo, el 90% de las veces lo encontraré aquí adentro. Y como estáis viendo, veis aquí el phi cuadrado, lo que hemos dicho, que siempre es con el cuadrado. Y si os dais cuenta, en la distribución dentro de la esfera, esto es según el radio, ¿eh? Si este fuera el radio de la esfera, pues ¿qué iría pasando dentro de la esfera a medida que yo fuera avanzando? Bueno, pues me encuentro que la esfera no es homogénea, hay zonas en la esfera en las que hay más probabilidades de encontrar electrones y otras en las que... La diferencia entre un orbital del que estamos hablando ahora y de una órbita que aparecía en el modelo atómico de Bohr son gigantescas. En una órbita, en los modelos atómicos de Rutherford y Bohr, yo dibujaba el electrón, yo ponía mi núcleo y decía, aquí está mi electrón dando vueltas. Y estaba así, dando vueltecitas en torno a su... Ahora ya esto no podemos hacerlo. Yo cuando me piden que dibuje un orbital, lo que hago es que pongo el núcleo y dibujo una zona en la que probablemente estará el electrón, pero se acabó. Aquí no hay, digamos, si me preguntaran dónde está el electrón, la respuesta correcta es que no lo sé, ¿vale? Solo sé que en esta zona que estoy dibujando, las probabilidades de encontrarlo son muy altas, pero también podría estar aquí. O incluso podría estar en el núcleo, es que es sorprendente, pero es así. O aquí, fijaros lo que estoy diciendo, también puede estar aquí. Que lo único que ocurre es que aquí las probabilidades son ridículas, aquí también, pero aquí son muy altas. Entonces, cuando yo dibujo el orbital, pues dibujo eso, la zona en la que es muy probable que yo me vaya a encontrar el electrón, aunque tengo que tener la seguridad de que puede que no ocurra eso, ¿vale? Bueno,
Es decir, os estáis dando cuenta, todo esto parece muy extraño, el modelo actual es complicado incluso de entenderlo, pero bueno, tiene muchísimas aplicaciones y funciona muy bien. Ha sido de las teorías, digamos, físicas que más pruebas, a las que más pruebas se le ha sometido y a las que ha salido victoriosa de todas ellas, lo cual nos da mucha seguridad de que tiene que ser una cierta representación bastante fiable de lo que es la realidad. Y bueno, ya vamos a pasar en el próximo día a la siguiente pregunta, que sin duda es la más importante de esta parte del tema, que serían los números cuánticos.